Nos faltó también presentar a nuestro equipo, Camilo Giraldo detrás de cámaras y Juan Di también detrás de cámaras, que hace parte también del equipo del otro. ¿Cómo me le va, profesor Juan Fernando Cerón? Me va bien, pero espéreme que yo me estoy aquí como acomodando. Espéreme un momentico. ¿Cómo me le va, señorita Diana? ¿Cómo me le va? Bien, muchísimas gracias por la invitación. Muy contenta de compartirles a ustedes todo lo que hacemos y lo que represento en el ecosistema de ciencia, tecnología e innovación de la región. Y a ti, muchas gracias por aceptar la invitación y estar con nosotros para hablar de lo que nos gusta hablar. Sí, usted se me metió una vaca loca, entonces aquí vamos a charlar lo más de chévere. Pero me encanta hablar de creatividad. Bueno, hablemos de estadísticas. La última semana, ¿cómo nos ha ido, profesor? Excelente, vamos subiendo en redes sociales como volador sin palo, diría mi papá. Ya tenemos 360 seguidores casi, 370, eso para mí es un logro. Creo que ya llevamos el episodio número, ¿este es el 12? Ya perdí la cuenta. Ya perdimos la cuenta. Porque es que no hemos... Tenemos represados. Está represada la publicación, sí señor. Pero bueno. No, vamos en el episodio número 8, pero este sería el 12. El 12 por ahí. Sí, señor. Muy bien, muy bien. ¿Qué ha pasado esta semana? Creo que estamos ahorita pensando mucho en esto del simposio, evangelizando en torno al diseño y al arte y desmitificando y mitificando algunos conceptos, así que no le demos más larga a esto. ¿Quién es usted hoy, profesor Juan Fernando? Arrancamos así de una. De una. Vea, yo hoy lo preparé también. A ver. Y aprovechando obviamente el contexto del simposio, hablando de inteligencia artificial, yo quiero contarle que yo hoy soy un domador de partículas subatómicas en un colisionador de hadrones, intentando comprender mejor la estructura de la materia y el universo de las nuevas condiciones materiales planteadas para los retos que conlleva la aparición de la inteligencia artificial en el universo. Ok. Usted cada vez o se va a quedar sin cejas, hermano, de tanta cosa que se inventa. Usted está poético, yo también. Muy bien. Gracias. ¿Quién es usted hoy, señor Juan Pablo Revelo? Hoy yo soy John Ruskin, iluminando a los iluminados con las 7 lámparas de la arquitectura en un espacio infinito violáceo que intenta humanizar lo inhumanizado, esperando que los primíparos y los que están en sexto y creen que la vida es de verdad, por fin entiendan qué es el diseño. Muy lindo, siempre poético. Muchas gracias. Ahora, señorita Diana, le pusimos una tarea, cuéntenos cómo le fue con eso. ¿Quién es usted hoy, señora Diana? Bueno, yo hoy soy un yogui que le gusta incomodarse con posturas creativas en todos los sentidos y que al aire libre, y si estamos cósmicos, entonces que en el universo nos permite conectarnos con ese gran ambiente que sin conectarnos con ellos la innovación no se da. Entonces estoy en un espacio donde tengo total atención plena, conexión conmigo misma y conexión con mi alrededor, y creo que es uno de los mejores ambientes también para que la creatividad se expanda. Vea pues, estamos contaminando con esa creatividad, muy bonito. Está perfecto. Bueno, excelente. Como ha sido costumbre desde el episodio 8, me voy a dignar, esta es la primera vez. Déjeme presentarle a Diana su faceta de poeta. Hágale. Entonces, por favor, complázcanos con esa retórica. Sí, decía que esta es la primera vez que después en público me están sudando las manos, pero nada, vamos a hacerlo. Siempre digo un poema desde el capítulo 8. Entonces, el poema de hoy se llama Algoritmo en ruinas. ¿Quién dibuja ahora el trazo primero? ¿La línea que vibra en la entraña del blanco? ¿Es el pulso de un cuerpo o el cálculo exacto de un código frío que sueña en silencio? Los diseñadores dormitan en sus mesas mientras la máquina sin párpado ni pausa borra el error que alguna vez fue estilo y redibuja el mundo con geometría de nube. Pero el alma es esa curva imperfecta que tiembla al crear. No se entrena con datos, no se repiten prompts. Entonces, ¿será la IA un enemigo disfrazado o un espejo brillante que exige otra piel? Hermoso. Déjeme yo pedir, porque el pago simbólico del artista es el aplauso. Quiero pedir un aplauso de parte del público para este hermoso poema, por favor. Muchas gracias. Gracias. Costó trabajo y aquí estoy. Me gusta mucho esta nueva faceta. Excelente. Venga, entonces, ya que entramos en materia,
Hoy nos preguntamos pues, si la inteligencia artificial en realidad es como ese Prometeo digital que roba el fuego de los dioses, o solamente es un espejo pues, narcisista que está entrenado a partir de nuestros peores o mejores hábitos. Ya. Entonces, esto es una charla que vamos a intentar llevar hacia esas dos visiones, si es un aliado o si es un obstáculo a la hora de innovar, ¿no? Y antes de eso, ¿sí? Sí, antes de eso yo quería proponer que Diana nos explicase qué es Ready y cuál es su labor en Ready. Perfecto. Sí. Hablemos de Ready, de esa agencia y lo que tú haces ahí en Ready. Claro que sí. Bueno, Ready es un actor de este ecosistema, un ecosistema que requiere de simbiosis en todos estos actores, y lo que hacemos es articular cada una de estas entidades que tienen unos lenguajes, unos mindset distintos, e intentamos en Ready que haya un mismo lenguaje, una misma narrativa para poder exponer todas esas ideas que tiene un investigador dentro de una universidad o un empresario que tienen lógicas y posiblemente objetivos diferentes, exponerlos en un ecosistema que está esperando solucionar problemas de nuestra sociedad. Entonces, como articulador del ecosistema, nosotros transformamos ideas o ayudamos a transformar ideas en nuevos productos, en nuevos servicios y en nuevas startups, hablando de startups como esas empresas de base tecnológica, pero quiero que cuando hablo de tecnología no me refiero al TIC, al hardware y al software, me refiero a cualquier ciencia aplicada que resuelve un problema. Puede ser un material, puede ser un proceso, puede ser cualquier cosa que resuelva un problema, eso abarca esa palabra tecnología, pues ahora que estamos hablando de inteligencia artificial. Y en este actor tan relevante del ecosistema, mi rol es la comercialización y la transferencia tecnológica. Entonces, lo que hago desde mi rol es conectar esos resultados de investigación de las universidades a los empresarios, al sector real, que a través de mecanismos de transferencia tecnológica, esos resultados de investigación maduren hasta llegar a un momento en que lleguen finalmente a resolver ese problema que quieren resolver desde esa investigación científica. Perfecto. Okay. Entiendo bien entonces que es como un puente entre esos resultados académicos que pueden surgir en estos aliados que tiene Ready hacia los empresarios, hacia la industria y pues poder llegar a un común acuerdo para sacar a flote esos proyectos, ¿cierto? Así es, y es un puente que unifica la narrativa desde dos mundos distintos, que por naturaleza tienen objetivos diferentes. Fíjese que se me vino a la cabeza el problema típico de la filosofía entre poner en equilibrio el eidos y la morfé, ¿no? El eidos entendido como la idea y la morfé como la forma, y Ready termina siendo como un intérprete entre ideas y formas, ¿no? Y quería anexar algo yo con mi, creo, no sé si esto denominarle un TOC. Definamos etimológicamente la palabra tecnología. Tecnología viene del griego tekné, que muchas veces escuchamos que tekné es el sinónimo de arte o es el sinónimo de diseño, vulgarmente hablando, que no es lo correcto. Y también tiene otra palabra griega que es el logos, ¿cierto? Por eso tecnología. Pero resulta que la tekné es simplemente el estudio de un tratado, definiéndolo más a tierra, es el acto de llevar al máximo nivel una disciplina. Eso es una tekné. Entonces, por ejemplo, el mesero que lleva 6 jarras de cerveza sin dejarlas caer, tekné. Si usted se levanta y tiende la cama perfectamente en ángulo y templa, tekné. Usted, Kipchoge, tiene tekné para correr, ¿sí? Y el logos, pues vendría siendo como el estudio o el análisis de dicho tratado. Entonces, cuando hablamos de tecnología, pues es el estudio de esa disciplina, ¿ya? No que la gente piensa que tecnología es tener un iPhone 16, ¿cierto? O tener un carro volador. Entonces es como aterrizarlo ahí, profesor Juan Fernando. Perfecto. No tengo nada que aportar a eso que acaba usted de decir. Arranquemos ahorita así con el tema de la innovación y de la IA. Y esa problemática que nos reúne hoy a la charla. Entonces, si la IA la vemos como una reinvención o como un reemplazo a las actividades que desarrollamos a diario. Por ejemplo, la discusión siempre cuando hay una novedad es que si eso va
a reemplazar lo ya existente, lo que ya conocemos. Y la misma discusión se dio cuando apareció la fotografía, no se acabó la pintura, cuando llegó el sintetizador, pues no se acabó la música, y entonces ahora llega la inteligencia artificial, pues tampoco se va a acabar ni los procesos de innovación o el diseño, que es lo que hoy nos convoca también frente a nuestro público. Jóvenes diseñadores que están preocupados por si van a encontrar trabajo o no frente a los nuevos retos laborales. Muy bien. Fíjese que yo le tengo un paper, estuve leyendo por ahí, se llama The Future of Employment, How Susceptible Are Jobs to Computerization. Traduce el futuro del empleo o de la empleabilidad, el futuro de la empleabilidad y qué tanto o qué tanta susceptibilidad tienen esos trabajos frente a la computarización o frente a la inteligencia artificial. Esto fue hecho en la Universidad de Oxford. Cogieron todas las ocupaciones que existen en Estados Unidos y se dieron a la tarea de ver cuáles podrían ser reemplazados por la inteligencia artificial, entendiéndose no inteligencia artificial como meterse a ChatGPT y ponerse a escribir tonterías, sino cuando empezamos a automatizar procesos muy mecánicos. Y fíjese que evaluaron 700 ocupaciones en Estados Unidos, los manes se toman en serio las estadísticas, al igual que los alemanes, y calcularon que la probabilidad de automatizar de esas 700 ocupaciones sale el 47% de esos 700 ocupaciones. Ya. Entonces, o sea, es casi la mitad de todas las ocupaciones van a tender a ser reemplazadas por la inteligencia artificial. Pero mi mayor sorpresa es que dentro de esa clasificación de reemplazo, las que estuvieron en más bajo riesgo son las que requieren creatividad, empatía y juicio contextual. Pero las que están metidas dentro de ese 47, que es el alto riesgo, pues están los operadores de máquinas, cajeros y telemercaderistas. Aquí viene una puya para los que nos están oyendo, y es que si usted es un chofer de mouse, pues lo va a reemplazar la IA. Definitivamente, a usted le gusta hacer cositas para FreePic de manera automatizada, pues la IA lo va a reemplazar. Pero si usted se mete en el plan de diseño, desde diseñar el concepto, pues usted tiene más probabilidades de no ser reemplazado, ¿no? Ahí me cabe una pregunta, Diana, y es ¿cómo Ready evalúa, cierto?, que lo que yo estoy presentando efectivamente proviene desde una idea pensada, desde mi intuición, desde mi expertise, desde mi manera de percibir el mundo, y no es una cosa vulgar salida de un prompt mal hecho dentro de ChatGPT. ¿Cómo funcionan ahí? Y me encanta esa pregunta porque es de los desafíos más grandes que como equipo comercial que tiene que conocer todos estos resultados de investigación tenemos, y es sentarnos enfrente de ese inventor y decirle qué soluciona tu tecnología, o tu tecnología, o qué soluciona lo que le estás ofreciendo al mundo en este momento, sea lo que sea, qué estás solucionando, cuál es ese dolor, necesidad o deseo que satisface lo que le estás ofreciendo al mundo. Y desde ese dolor, necesidad y deseo es que está la parte humana, ese buyer persona, esa empresa independiente, ese público al que le estás ofreciendo en el mercado, en la sociedad, en el mundo, que siente que con tu solución va a lograr solucionar desde sus sentimientos. Y cuando hablabas en ese punto de empatía, desde sus sentimientos, de ir a vivir ese dolor, necesidad o deseo que resuelve tu solución. Entonces, a partir de ahí, y creo con toda la certeza que esa creatividad sigue y seguirá siendo profundamente humana, porque la IA, en este caso, digamos, para poder separar, son unos lentes o es un nuevo pincel que tiene ese diseñador, ese poeta, ese ingeniero, es un nuevo pincel, unos nuevos lentes que lo que hace es amplificar tu visión, incluso te puede llegar a mostrar patrones invisibles al ser humano, porque la IA, al conectar de manera tan rápida, lo que está haciendo es cambiando las reglas del juego, de cómo innovamos, más la chispa de la creatividad y la idea sí la seguimos teniendo nosotros. Entonces, llamémoslo como un reactor nuclear a la idea que nosotros estamos poniendo y que a través de la IA amplificamos las reglas del juego, la velocidad, y bueno, ya ahorita
seguimos hablando un poco más y desarrollando la idea. Mire cómo se conecta con su ser del principio, ¿no? O sea, reactor nuclear, Hadrones. es un atómico en el CERN. Diana Me viene encanta. conectada, súper. Sí, ya. Ve, Diana, y entonces hablando de eso, ¿cuáles son, o sea, ustedes como agencia y vos en tu labor, cómo identifican esos nuevos retos que se vienen para nosotros como diseñadores, como creativos o como profesionales frente a lo que propone las nuevas tecnologías, en este caso la inteligencia artificial? ¿Ustedes mapean esos nuevos retos o surgen a partir de lo que comentan los empresarios y los mismos gestionadores de los proyectos? ¿Cómo es esa relación ahí, cómo es esa dinámica? Sí, digamos que en este momento esa gran tendencia de innovación abierta, tanto entrante como saliente, es ir a preguntar. La saliente es irle a preguntar al corporativo, a esa gran empresa, cuáles son sus dolores, necesidades y deseos, y salir a buscar, para que no la desarrollen internamente, salir a buscar en el ecosistema quienes ya lo están resolviendo. Esa es innovación abierta, como desde el corporativo hacia las startups, los emprendimientos. Puede llegar a ser una idea que el corporativo diga, yo tengo esta necesidad, deseo, dolor, y encontramos en el ecosistema una idea, los conectamos de nuevo, somos un articulador, nosotros no generamos innovación, somos un articulador que conecta, y ya los dos en alianza sacan adelante ese nuevo producto, servicio, proceso o lo que sea. O al revés, los emprendedores tienen ya unas soluciones basadas en unas necesidades y buscamos qué corporativo expande esa idea para volverla a un producto o servicio o llevarlo a sus canales a nivel mundial si es necesario, porque ya tienen la estructura para coger esa startup y expandirla. Entonces digamos que en esa dinámica preguntamos a quien tiene el dolor y qué está buscando, y hacemos ese scouting en el ecosistema como grandes articuladores a nivel regional, nacional o internacional si es necesario, para conectar esos dos mundos y que se trabaje, digamos, en equipo para sacar adelante la solución. Fíjese que ahorita dice como el mantra cuando las neuronas se juntan, el mantra de las neuronas cuando se juntan es ese es el mantra. Okay. Porque ahí justo, ojalá esté el grupo de Sexto por ahí, que están haciendo como un proyecto similar en donde empalman diseñadores con emprendedores para poder solucionar como una situación. Y lo segundo es que esto se conecta mucho con ¿se acuerda el podcast que hicimos con el semillero, con los encuentros de semillero, en donde establecimos el porcentaje tan alto que tenemos en términos de servicio? Por eso es que Ready termina siendo como un elemento importante, porque le apunta justamente a esa tasa altísima pues en cuanto a los servicios. Yo quería, digamos que una especie de cierre, digamos, a esta primeridad. No es el fin entonces del empleo creativo, sino la metamorfosis de lo que significa crear. Ya. Creo yo que vendría siendo como una buena cita. Y en torno a eso hay un caso que yo encontré por ahí, que es el caso de Adobe Firefly. Sí, es la forma en cómo llamó Adobe Express a su inteligencia artificial incorporada dentro del programa. Lo maravilloso que hizo Firefly con Adobe es que primero el lanzamiento en el 2023 y segundo, hay una palabra que de pronto a usted le va a encantar, profesor Juan Fernando, y es democratizar el diseño sin diluirlo. ¿Cómo la ve? Porque resulta que esta gente paga derechos de autor sobre las imágenes claro, que se utilizan. No se inventa las imágenes como esta pelea que estuvo con el estudio Gilby, ¿no? Con relación a todos los que generamos, me incluyo porque yo también fui causante me parece terrible. Del consumo de agua. No la he publicado, profesor, la imprimí para ponerla en mi casa. Entonces proponen que Firefly funcione más bien como un asistente visual, y creo que allí es donde podría empezar a funcionar un poco lo que tanto ruido me hace en la cabeza de llamarle a ese bicho inteligencia artificial. Para mí no es inteligente, artificial sí es, sino que más bien es un asistente, ¿sí? Un asistente artificial, porque si dijéramos que hay inteligencia artificial, existirían los brutos verdaderos, ¿no? Que esos existen, pero pues, bueno, ¿me entienden? Entonces digamos que lo primero importante de Firefly es que está entrenada con ética y derechos. Es decir, que tiene 100% derechos libres de propiedad de Adobe Stock, que es también un hijito pues, de Adobe. Segundo, lo presentan como una herramienta de empoderamiento, más no de reemplazo, porque sí o sí usted tiene que saber escribir
para poder generar lo que sea que quiera generar. Entonces, si usted a duras penas, la otra hice un ejercicio en un salón y les dije, ¿cuántos se han leído el libro del Quijote de la Mancha? 20, prum. Listo, de los 20, ¿quién se acuerda de todo el libro? Pum, llegamos a 5. Y de los 5, díganme 3 palabras raras del libro. Pum, bajaron la mano. O sea, su lenguaje es cortísimo. Por ende, al momento de escribir, también el resultado va a ser igual. Y por último, lo que tú decías, Firefly aumenta el nivel de productividad en torno a la creatividad. ¿Qué me evita? Pues que yo esté boceteando, porque me está generando de una vez la idea. Entonces, viene otra pregunta. Si me lo permite, profesor. Sí, claro. Es su podcast. No sé si estamos ante una evolución del rol y no sé hasta qué punto Ready termina siendo una manera análoga de ver la inteligencia artificial. Es decir, yo con la inteligencia artificial puedo lograr hacer de alguna manera esa articulación de cosas, pero hay algo que no ha podido hacer ella, que es lo que precisamente hace Ready en términos humanos, de poder articular los dos elementos. Entonces, no sé si cabe la pregunta de hablar si realmente es un reemplazo o más bien es una evolución en términos de lo que hablamos de la inteligencia artificial. Definitivamente es una evolución y no un reemplazo. O sea, y mencionaste algo sumamente importante porque ahí es donde ese criterio humano es de la ética, donde la IA requiere más ética que código, porque podemos hacer el prompt más específico y pedirle todo lo que queramos a esa IA, pero si no logramos utilizarla de manera, digamos, con un impacto social positivo, justa y responsable, como lo acabaste de mencionar, pues sí es algo que nos tenemos que llevar, y es no todo lo que podemos hacer con la IA deberíamos hacer, ¿sí? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde como seres humanos y con criterio, pues no utilizamos la IA hasta los últimos? Sí, entonces ahí es donde estoy 100% convencida que no la reemplaza, que la complementa. De nuevo, son unos nuevos lentes que te permite ver unos patrones posiblemente invisibles, no vamos a competir con ella, que cambia las reglas del juego, ya. Y que como en esa metodología que espero todos conozcamos, creería que sí, no es muy utilizada, que es los sombreros de pensamiento en un proceso de ideación, donde está el sombrero negro, está el sombrero amarillo, está el sombrero blanco, pues hay un nuevo sombrero que ve todo de manera transversal, y que hay que escuchar ese sombrero, pero que también hay que ponerlo a conversar con las demás opiniones, porque como seres humanos también en el momento de innovar tenemos unas creencias o limitantes o expansivas que tenemos que poner sobre la mesa para llegar a una solución realmente contundente. Entonces, en Ready también, cuando nosotros hablamos de articular, esto va mucho de la mano también del relacionamiento. O sea, no es solamente conectamos y ya ustedes hablen, no. Es un trabajo de convencimiento a ese investigador que queremos que tenga el mindset de emprendedor, que posiblemente en su naturaleza dice, no, a mí déjeme estudiar el átomo desde la profundidad de estudiar el átomo, esa es mi pasión. A mí no me ponga a vender esto que estoy encontrando acá, yo estudio a profundidad el átomo y dele a un empresario mis resultados, y ese empresario con ese mindset de rentabilidad sale a venderlo. Entonces, para mí es un complemento 100%, y en Ready lo vivimos, necesitamos ese criterio humano para tomar las mejores decisiones. Y otra cosa es estar iterando hacia el público. La IA puede que nos dé muchos insights, que nos dé mucha información, pero solo al ver en vivo y en directo lo que realmente queremos que resuelva en la sociedad es donde podemos ir mejorando y madurando esa idea hasta volverla en un producto tangible. ¿Cómo es el tema de los sombreros? La metodología de los sombreros… No la conozco. Ay, bueno, perdón. Digamos que… Es que me quedó sonando, me parece interesante. En un proceso de ideación tenemos un problema que resolver. Ajá. Y podemos tener diferentes roles en esa mesa. Tú te pones el sombrero negro, Ok. el que va a decir, eso no va por ese lado, el que va a darle como esa parte pesimista a la Ok. solución que estamos dando. Yo tengo un sombrero más amarillo, más optimista, te voy a mostrar en los escenarios posiblemente desde otro criterio,
Y asimismo hay diferentes sombreros, como Ya. para no. Y no los podemos cambiar también, porque ya, ahora yo voy a ser la opositora. Como un juego de roles en el proceso de innovación. Juego de roles en un proceso de ideación. De ideación, de Exacto. ideación. Ah, perfecto, Así es. súper. Muy chévere, les puedo compartir esa técnica. Herramientas para innovar, me parece que está genial. Entonces, entiendo hasta ahora, voy recopilando lo que venimos hablando, la IA como un socio, como una extensión también de parte de nosotros para poder resolver nuevos problemas, nuevos retos, dependiendo también del contexto, dependiendo del reto como tal. Y además, quería apuntar ahí de que la inteligencia artificial pues no solo ofrece esas posibilidades tecnológicas, sino también una oportunidad para reflexionar sobre quién tiene el poder en esta nueva era. O sea, la innovación también trae como esas preguntas un poco filosóficas, más profundas, sobre el poder. ¿Quién tiene el control de estas herramientas tecnológicas? No sé, invito yo a pensar eso. ¿Quién decide qué se innova y qué no? ¿Estamos creando como un futuro para todos o solo para unos pocos? Y creo que el acceso a estas nuevas tecnologías también crea una brecha entre quienes podemos acceder, valga la redundancia, a quienes de pronto están un poco más alejados de estas nuevas tecnologías. ¿Cómo empezar a cerrar esa brecha sin, o sea, es que vamos muy rápido? Por ejemplo, nosotros empezamos unos en vivos en Instagram con un celular y vea ya todo lo que lleva. O sea, esto es una locura. Y mira, sí, quiero decir algo acerca de lo que acabas de mencionar, y son esas nuevas preguntas que cambian el significado de la palabra crear, y ahí es donde, de nuevo, es una nueva herramienta que expande lo que entendemos por crear, porque entonces empiezan a surgir esas preguntas que acaba de hacer. Juanse. Exacto. Juan. Juan. Juan, fácil. Sí, ahí como un paréntesis, Juan Fernando Cerón, Juan Pablo Revelo, Juan Diego, Juan Camilo, parece ser que todos los del equipo de... Para ser parte del Y mis podcast hay que dos hijos llamarse son Juan. Juan y Juan también, Ah, así que perfecto, estoy acostumbrada. Mira que cuando dijiste lo del sombrero que ve todo, inmediatamente mi cerebro pensó en Saurón, como ese ojo que quiso destruir toda la Tierra Media, ¿cierto? Una cosa ñoña, pues, Señor de los Anillos. El punto es que yo veo a esa vuelta como un Saurón, pero también lo veo como si fuera un salvador. Insisto pues con lo de la inteligencia artificial. Y justamente lo que dice Juanse se parece a un podcast que estuve viendo, un tanto dramático, en donde empiezan en vez de estar tú ahí sentada, Diana, está un celular con ChatGPT abierto, que eso alguna vez lo haremos, y le empiezan a preguntar cosas. Entonces le preguntaron que cómo ella destruiría a la humanidad. Okay. Y la respuesta fue absurdamente realista y decía, al final ustedes están haciendo lo que yo les estoy diciendo que hagan, sin mover un solo dedo, sin decir qué es lo que yo quiero, porque ustedes al final se lo creen y ustedes terminan presentando papers, artículos, ideas, reseñas, imágenes que yo les entregué. Eso decía el ChatGPT. Y al final ustedes están creando un mundo como yo lo he diseñado, más no como ustedes lo quieren hacer. Entre paréntesis, somos esclavos en ese sentido, ¿vale? Entonces, ¿quién determina? Me gusta mucho esa pregunta, Juanse. ¿Quién determina eso? ¿Cómo Reddy puede determinar esto es innovación, esto no, o no funciona en el papel del juicio? Lo que pasa es que la IA en ese sentido sí empieza a platanizar muchas cosas. ¿A qué, perdón? A platanizar, ¿Cómo o sea, así? como A criollizar. a criolizar, o sea, Esa hay unas palabra la palabras, hay unas, digamos, tendencias globales que en este caso como colombianos hay que platanizarlos. Y la IA hoy, o sea, esa tecnología lo que hace es, nosotros podemos, yo te puedo decir, vamos a tomarnos un café, y ese café puede ser este café o puede ser un lugar. Entonces ella empieza a entender como todo, nosotros sí la estamos entrenando a ella de acuerdo. Lo que pasa es que lo estamos entrenando desde todas las posibilidades, todos los gustos, los criterios del ser humano. Entonces nosotros la estamos entrenando a ella. Si nosotros vamos a ver que es la IA por debajo, en el sentido pues ya estructural, ella se alimenta de todo lo que nosotros preguntamos, hablamos, decimos. Incluso hay una tecnología no lejana en la costa que apoya al médico para que mientras él pueda
ustedes ven que a veces uno va a una cita médica y el médico está ahí escribiendo todo lo que administrativamente debe diligenciar. En este caso la IA está haciendo ese asistente y el médico sí puede mirar a los ojos y decirle qué te duele, cómo te duele, cuándo te duele, y la IA es la que está apuntando. Y ya está entendiendo que si él hace una pregunta y la persona responde ajá, ¿qué significa ese ajá en barranquillero? No sé cómo decirlo. Bueno, entonces la IA incluso, mira, en ese sentido plataniza que si un ser humano responde ajá, quiere decir sí. Posiblemente en otro país signifique otra cosa, entonces sí la estamos entrenando, ¿sabes? Yo creo que nosotros sí estamos siendo, lo que pasa es que lo estamos entrenando desde la diversidad que somos, o sea que ya está como complementándose de cada uno de nuestros criterios, gustos y creencias, y podemos especificar en algún momento hacia dónde dirigirla. No somos sus esclavos, no lo veo tanto así. Ok. Juan se quedó anonadado. Estoy... Es que se me vinieron otras dos cosas a la cabeza mal. Terminator 2 me dice todo lo contrario. O sea, Terminator 2 me dice, nos van a someter. Y después viene una analogía que hice alguna vez, y es, ¿realmente nosotros estamos creando el futuro o estamos haciendo realidad los sueños de una persona que se imaginó algo? Hago un ejemplo con Julio Verne. ¿Realmente la humanidad estaba destinada a darle la vuelta al planeta Tierra, o simplemente porque un man se inspiró en las locuras de otro loco salió a hacerla y vemos eso como si fuera el futuro? El ejemplo de Back to the Future es clarísimo. ¿Realmente iban a llegar los zapatos que se amarran solos, o en nuestra obsesión de volver realidad todo lo que hay una película del futuro la estamos realizando? Ahora analoguen eso con relación a la IA, ¿no? Ahí dejo el drama un ratico. Diana, entonces volvemos a la conversación un poquito más académica. ¿Qué rol pues podría tener entonces la academia frente a este nuevo fenómeno, frente a esos nuevos retos que aparecen? ¿Qué posición, qué posturas debemos abordar quienes hacemos parte de esta comunidad académica frente a eso, y cómo lo ven desde la agencia, o cómo lo ves tú desde tu... Bueno, yo creo que en Ready nosotros consideramos a la academia pues como un actor muy relevante, porque es donde nace todos estos resultados, donde de manera científica buscan resolver tantos problemas. Sin embargo, yo creo que sí tenemos que darle como esa potestad a la academia para que decida hasta dónde llegar con la IA. Entonces, por ejemplo, déjame que estoy intentando desarrollar esta idea, porque pues estoy en la academia, ¿no? Pero podemos entender el concepto de academia como no como el lugar donde nos encontramos, porque esta es la Fundación Academia Profesional, sino academia en términos académicos. Claro, O sea, no, academia cuando hablamos de academia son todas las instituciones Correcto. de educación en todo sentido. Sí, digamos que es hacia dónde dirigirla, porque yo también puedo dirigir la IA para buscar esos cuellos de botella en los que me estoy centrando, como para resolver problemas, más no para que me traiga la solución, ¿sí? O sea, la IA tiene las posibilidades infinitas de traerte miles de insights y de soluciones, pero hasta dónde de manera ética, de nuevo volvemos a la palabra, hasta dónde de manera ética llego yo en una investigación científica, cuando yo debo ir a un laboratorio, debo complementar con otras actividades que no solo son teóricas. La IA posiblemente tendrá información de resultados del laboratorio, pero nada como el científico que vive qué pasa cuando uno y dos materiales en su laboratorio, y que desde su experiencia, incluso uniendo esos dos materiales, encuentra un nuevo invento, como fue la pólvora. O sea, posiblemente si él no lo estaba viviendo en su laboratorio, no se hubiera dado un invento tan, digamos, contundente en la sociedad. Entonces yo vuelvo e insisto en hasta dónde la deberíamos utilizar. Y según esos proyectos que ustedes reciben, según lo que ustedes mapean en esa base de datos de grandes proyectos o de creadores, ¿crees que son pertinentes las apuestas que se están haciendo en este momento, o es muy prematuro aún decir que estamos, voy a decir, en el camino correcto de lo que se espera frente a estos nuevos retos, o aún estamos
incipientes en el terreno de la IA. Y algo importante, digamos, en estas soluciones, y sí quiero sensibilizar al público en esto, y es el tema de la propiedad intelectual, de proteger tus ideas, el registro de marca. Todas estas cosas lo que hacen es llevarte para registrar tu marca, para tener una protección de alguna idea o producto que estás desarrollando, tienen un estudio de relevancia, un estudio de creatividad. Entonces yo creo que eso muchas veces, uno a veces se sienta con un empresario y tiene una idea, tiene un producto buenísimo, no lo tiene registrado, no lo tiene protegido, y creo que ahí hay unos procesos muy específicos que hacen que no sean humo, por así decirlo, y que tengan todos los argumentos contundentes para saber que estamos sacando soluciones realmente creativas y aplicables a la sociedad. Entonces, digamos que nuestra ruta de comercialización de tecnologías y de soluciones sí inician con tecnologías protegidas. Ya. Y cuando hablamos ya de propiedad intelectual, de patentes, pues tienen un estudio de una estructura bastante importante para que el empresario se sienta tranquilo en una negociación con una solución patentada. Fíjate que pensaba en una de las tragedias que tuvo el Art Deco y el Art Nouveau, y la tragedia más grande que tuvo el Art Deco y el Art Nouveau es el abandono hacia la máquina, ¿no? Generadora de. Digamos que el enaltecer esa última revolución industrial fue justamente el trabajo del Art and Craft y todo este proceso pues, de escuela Bauhaus, en el sentido de no nos abandonemos a la máquina, sino que más bien utilicémoslas a su favor con relación a unos espacios de creación. Eso creo que es la mayor reflexión. O sea, mi miedo es que la inteligencia artificial termine dominando por encima de lo que yo soy capaz, y lo veo en el aula. Y muchos profesores están de acuerdo conmigo con que el estudiante ahorita escribe y propone copiar y pegar lo que escribe como si fuera su trabajo. Ellos creen que uno no se da cuenta. Exacto. Entonces, y justamente ahorita que hablas del copyright, hubo otro paper que se escribió que se llama Generative AI and the Challenge to the Copyright Law, escrito por Peters. Y fíjese que dentro de la ley de copyright, voy a citar una parte del artículo, la ley de propiedad intelectual tal como está formulada no fue diseñada para dialogar con entidades no humanas. O sea, se diseñó obviamente pensando en que los humanos íbamos a ser los únicos creadores, ¿no? No se creyó nada más. Ahí nos podríamos preguntar cuál es el copyright de Dios, ¿no? En caso de que le metamos esa vuelta. Pero bueno, no vamos a meter por ahí. Entonces, la cinta, y aquí viene otra cita, y es que según la legislación actual, solo los humanos pueden ser autores legales. Ya. ¿Listo? Solo los humanos. Esto significa que las obras generadas por IA quedan en un limbo, porque son generadas. Entonces viene otra pregunta. ¿Quién es el dueño de la obra? ¿El que hizo el prompt? Si el prompt fue la directriz que le di al visaje ese para crear el Tales, y justamente crea, pues, es el ejemplo pues típico de Gilby, y es quiénes son los dueños de esas imágenes. Entonces, sí será una democratización y sí será un enaltecer al artista, o esto está camuflado más bien con un plagio, como lo que ocurrió con la canción esta de Mi Primera Chamba también. Entonces, eso era como para cerrar un poquito como justamente lo que estaban diciendo. Incluso yo encontré algo también importante, era que la IA no escribe una novela premiada, pero puede ayudarte a escribir 10 borradores más rápido que antes. Entonces, de nuevo, cambió las reglas del juego, te puede dar ideas, te amplifica esa historia que quieres construir, pero esa novela, la novela tiene que tener tu chispa humana en cuanto a la escritura de eso. Nunca van a premiar una novela escrita con un IA. Sin embargo, ahí entramos en otra discusión más grande, y es cuando me preguntaban a mí en la licenciatura en artes, ¿quién es el que determina que lo que tú hiciste es arte o no? Y finalmente decían el museo lo determina. ¿A mí quién me garantiza que yo no le diga a ChatGPT, vamos a escribir una novela premio Nobel? Supongamos que yo soy Gabriel García Márquez, supongamos, estoy con el calentador entre mis piernas, estoy mamado de escribir, ya tengo una trayectoria gigante,
y creo toda una novela a punta de ChatGPT, copiar y pegar, salgo, la imprimo y digo, esto lo hice yo. ¿Tú crees que no lo van a avalar por el simple hecho de que lleva la firma de Gabriel García Márquez? Y viene la pelea de Pablo Picasso. Pablo Picasso al final hacía un garabato, lo firmaba y eso vale los dólares, ¿no? Tanto así que Pablo Picasso pagaba sus facturas eran con cuadros y firmas, no con dinero al final, ¿no? Entonces ahí podríamos generar otro debate sobre quién determina justamente lo que tú preguntaste ahorita. Si lo que haces es Y ahí el gran reto también para los países que en algún momento será de manera prioritaria es la regulación de esto. En este momento, claro, estamos en una etapa muy temprana, pero va a llegar un momento en que lo que hace es evolucionar la sociedad para que empiecen a iniciar leyes que permitan que eso no suceda, que en este instante no existen, pero ahí es donde vienen, ya hay muchos entes de control que tienen sus alarmas prendidas para poder controlar eso que estás mencionando. Lo relaciono mucho con me salgo un poquito de la inteligencia artificial y con lo que puede suceder, materialicémoslo, pongámoslo en términos tangibles. Entonces, estamos en este momento en una guerra arancelaria, China, Estados Unidos. Y bueno, Estados Unidos pone unos aranceles, China responde, Estados Unidos pone... Y entre una de las respuestas de China es, listo, ustedes nos ponen aranceles, nosotros ya no vamos a respetar el derecho a la propiedad intelectual y todo lo que nosotros tenemos acá lo podemos hacer de manera más económica sin respetar eso, pues porque estamos en una guerra arancelaria. Claro. Arancelaria. Entonces, ¿cómo puede, o sea, hasta dónde también podría llegar estos elementos ya creados por inteligencia artificial en un contexto un poco más político de enfrentamientos entre estas naciones que producen, que manufacturan y que además pues están poniendo el paradigma de la innovación y la creación frente a lo que consumimos? ¿Sí me entendieron? Yo creo que ese es el gran desafío. Ese es un desafío que tiene las alertas prendidas en los entes de control. ¿Cómo van a empezar a regular tantas cosas que en algún momento se están saliendo de las manos en muchos escenarios? ¿Cómo se regula la inteligencia artificial? Claro, creo que empiezan a hacer ahorita las nuevas discusiones. Exacto. Y entonces muchos podríamos entrar en jugar en el discurso de que, claro, ahora la inteligencia artificial la tengo a la mano, la tengo en mi computador y podría decir que los medios de producción me pertenecen y yo estoy creando desde mi computador a partir de una herramienta. Obvio. Pero en realidad estoy creando a partir de una tecnología que pertenece a una empresa, a un multimillonario y podría seguir y seguir y seguir. Entonces creo que ahorita las discusiones alrededor de la inteligencia artificial, más allá de lo que podría ser, empieza es qué pasa con lo que está haciendo, cuáles son las consecuencias. Y sabes, otra cosa importante es que una cosa es educar al adulto hay que regularlo, pero de pronto al niño podemos educarlo diferente. Entonces posiblemente desde unas edades muy tempranas empieza a evolucionar incluso el uso de esta nueva herramienta. A nosotros nos llegó ya a los 30, 40 años, la utilizamos desde nuestras creencias, posiblemente hay una oportunidad de cambiar esa educación industrial con la que de pronto todos los que estamos aquí tuvimos, hacia una educación más sensible para el uso de este tipo de tecnologías. Es que empieza una revolución que desde ahora los niños deben tener una nueva percepción y concepción de cómo el mundo se viene evolucionando. Fíjate que casi que puedo dar una respuesta a lo que tú estás preguntando, Juan, pensando en Andy Warhol. Entonces, Andy Warhol, ¿qué hizo? Cogió una sopa de tomate de una marca ya establecida, Campbell, no diseñó su imagen, no creó su imagen, lo que hizo fue reproducirla en carteles. Y la gente lo consideró el artista por haber hecho la reproductibilidad a partir de una técnica artesanal que es la serigrafía, ¿no? Entonces la pregunta del millón era, ¿eso lo creó Warhol o lo creó Campbell? Y la discusión en torno al copyright, el manejo de la imagen, fue altísima, a tal punto que se crea un concepto, creo que lo utiliza Arthur Danto, que es el apropiacionismo, ¿sí? Y es decir, que yo puedo apropiarme de algo, reinterpretarlo y presentarlo al público. Obviamente esto viene después del ready-made con Marcel Duchamp, de poner un urinario al revés y ponerle la fuente, pero entonces creo que la respuesta vendría siendo esa misma.
¿quién determina pues y quién regula las vueltas? Pues el mismo humano. Aquí creo que juego también a ser el contradictor, el sombrero negro de mí mismo, y es la perspicacia que tiene el ser humano de poder manipular esta vuelta y darle el otro sentido, como presentar la novela como si fuera mía, es justamente ese salvamento que tenemos con relación a que esto no nos termine dominando. Ya después vendrían unas especies de regulaciones con relación a la parte de la ley. Nos hemos divertido en el salón muchísimo cuando empezamos a utilizar Dolly o todos estos generadores de imágenes. Cuando el estudiante tiene algo en su cabeza, lo quiere dibujar, no se parece, problema platónico, ¿cierto? Pero cuando utiliza la IA, casi que se asemeja. Entonces vos vieras la sonrisa y la felicidad que se genera. Inspiración. Exacto. Ahí es donde te pone otros lentes diferentes a los tuyos que te inspira, pero sigue siendo tú quien le pidió esa chispa de la Correcto. creatividad. Pero no se logra si lo único que habitan en sus cabezas es el consumo de influencers basura, con todo respeto, lo que hemos llamado en muchos episodios como fast food, pero en términos de contenido. No se logra si ustedes no tienen lecturas en torno a lo que están haciendo y sus profesiones que se están ejecutando, porque no se escribe si no se lee. Es así de sencillo, y saber escribir no es combinar palabritas y que la C con la A y salió la A, no. Hay que leer para poder escribir, y si IA funciona con escribir y usted no lee, pues el resultado final va a ser una manteca. O el mismo de todos. ¿El mismo qué? O el mismo de todos. ¿El mismo de todos? El mismo resultado que puede dar todos. Oiga, qué productivo esta vuelta, me estoy asustando con todas estas reflexiones. Entonces yo planteo que una cita que podemos sacar de aquí es que no diseñamos con la IA, diseñamos diseñamos a pesar de la IA, y ese conflicto puede ser fértil. Entonces volvemos al punto, todo es resultante de interpretaciones. Así es. ¿Qué opina usted, profesor Juan Fernando? Sí. No, iba a decir que innovar al final pues termina siendo no borrar lo que ya está escrito, no pasar por encima de ese pasado, sino entrar en un diálogo con él, con ese pasado y con elementos que tenemos a la mano, y utilizar estas nuevas tecnologías y estas nuevas herramientas para nuestro beneficio, pero pues para dar unos resultados diferentes, novedosos, que al final es un poco y que se puedan implementar, que al final es un poco lo que busca este concepto. Además podemos innovar de manera disruptiva, pero también podemos mejorar algo ya existente, porque vamos evolucionando en la necesidad, deseo o dolor, y asimismo podemos mejorar algo que ya existe, y eso también es innovar. Tal cual. Bien, les regalo pues una frase que es el concepto de creatividad aumentada, es un nuevo término que se está usando, y es pensar que la asistencia técnica va más allá, es decir, que se trata de una relación entre IA como sugerente, como provocador, como reconfigurador de lo que piensa el diseñador. Un provocador, me gusta esa palabra. Oiga, yo sé que no vinimos a dar como respuestas definitivas, pero la verdad sí, lo importante es hacer preguntas mucho más interesantes, y espero que esas preguntas hayan sido valiosas y nutritivas para esta conversación. Completamente. ¿Cómo se sintió hoy? Muy bien. Muy bien. Perfecto. Y si se sintieron incómodos, confundidos o como con ganas de seguir pensando, pues vamos bien. Exacto. Esa es la idea. Bueno, mi nombre es Juan Pablo Revelo, soy un témil en medio de este holocausto neoliberalista. Yo soy Juan Cerón y soy una explosión nuclear de ese nuevo reactor que propuso Diana. Bueno, yo soy Diana López y soy articuladora de todos estos mundos kármicos y cósmicos en los que tenemos que desarrollarnos y colaborar juntos. Y esto es El otro. El Otro. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias a Muchas todos. gracias a todos.